Nada, tío, ¿qué pasa? Bien, bien, ¿verdad? Después de la comida ahí descansando un poco. Ha costado porque además comer comida asiática y luego grabar un podcast a las 4 de la tarde es bastante tedioso. Sí, pero bueno, que yo creo que podemos con ello. Nos ha costado pelearnos con el viento porque no contábamos con ese factor. Sí, pues, del clima, siempre, nunca se sabe cómo va a reaccionar. La inclemencia edafoclimática, eso es una movida. Y nada, bueno, pues gracias, tío, por pasarte. Estamos aquí en el centro de Murcia. No es a nivel, no es Madrid, no es Barcelona. No es Murcia. No sé, pero es Murcia, oye, claro, cuidado. Claro. No sé si en Perú hay así un centro neurálgico que digas tú, hostia, Bueno, es como Lima, ¿no? Lima es un centro neurálgico en todos los sentidos, creo, en Perú, ¿no? Para bien y para mal. Ajá. Es una ciudad de 11 millones de habitantes, claro. O sea, ahí está todo lo bueno y todo lo malo del Perú. Todo se concentra. Es una capital gigante, ¿no? Y muchas partes, o sea, hay mucha migración, mucha gente que va, que viene, mucha comida. Muchos turistas despistados que se piensa que lo mejor de Perú es Lima y... Bueno, claro, la gente les va aclarando que Lima no, pues Lima es una ciudad, imagínate, 11 millones de personas. Es demasiada gente. Y encima, la ciudad en sí está metida, o sea, de los 11 millones de personas, todas viajan a trabajar al centro de Lima. Joder. O sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces sí, es una locura. Pues nada, bueno, para quien no lo sepa, Guillermo es economista, es experto en I+D, bueno, consultor I+D, ¿no? Te podría llamar así, sí, consultor claro. I+D. Se dedica a la parte de justificación técnico-económica de proyectos de I+D. Aquí en Murcia parece que aquí en Murcia no hay de eso, pero sí, claro. Algo se mueve, algo se mueve. Y nada, no sé, que nos cuentas un poco de lo que hace. O sea, en la parte de I+D, un poco de qué va esa movida. Bueno, la I+D es una abreviación de investigación y desarrollo, ¿no? E innovación, ¿no? Son tres. Pero tú estás más en I+D. En I+D, ¿no? Claro. La solamente. idea es, básicamente nosotros lo que buscamos es conectar un poco los fondos públicos que se dedican específicamente a eso con empresas de cualquier tamaño que puedan necesitar asesoramiento en desarrollar proyectos propios de I+D. Que es una alternativa, bueno, no solo es una alternativa, ¿no? En el mundo de hoy es una necesidad, creo yo, que cada empresa empiece a buscar nuevas maneras de hacer las cosas que tiene. O sea, su giro de negocio, porque como va el mundo, pues siempre estamos innovando y es algo constante. O te pones a la cabeza o te quedas a la cola. Eso mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, en España por suerte hay este tipo de fondos que buscan hacer que las empresas, sobre todo está más enfocado a medianas empresas, supongo, que traten de avanzar en proyectos propios y puedan generar luego sus propias áreas de I+D y contratar personal que tenga que ver con I+D y se genere una especie de ciclo virtuoso, pues, ¿no? de conocimiento y el desarrollo. No, está muy guay, está muy guay. O sea, mola, porque además es que yo creo que es muy desconocido el tema del I+D. Sí, para mí también, yo soy economista. Sí. Y en la economía siempre estamos hablando de la I+D, ¿no? Siempre estamos hablando de que la investigación y desarrollo es básica para el desarrollo de los países, pero yo nunca me planteé como economista que mi especialización profesional sea en el financiamiento o en la búsqueda de financiamiento de la I+D. Es que supongo que nadie se lo plantea, no es una cosa que digas tú, bueno... Claro, no es algo común. No hay una carrera específica... Claro, que te diga, pues, claro, es un mundo, FP o graduado en I+D, no... Claro, es un mundo, digamos... transversal. Un poco, no sé si nuevo, no creo que sea nuevo, pero
la idea de que los fondos públicos puedan acercarse cada vez más a las empresas para que puedan generar sus propios proyectos, me parece que no es tan, o sea, es bastante nueva, ¿no? Entonces es una oportunidad, sí, y para mí profesionalmente es muy interesante porque yo soy un economista que no necesariamente pensé nunca en trabajar en Hacienda o en cosas que tengan que ver con, bueno, finanzas hago, ¿no? He hecho muchos años, pero no era algo que me llamara mucho la atención, ¿no? Entonces he encontrado un mundo en el cual puedo no necesariamente ver siempre lo mismo. Estoy viendo cada vez proyectos nuevos que tengan... La gente inquieta un poco se... Claro, ¿no? Con esto se lo luce. Eso mismo. Y luego el tema de economista, o sea, ¿por qué te decides por economía? O sea, ¿por qué te decides por hacer la carrera de economía? Pues entiendo que empezaste la carrera en Perú, ¿no? Sí. Bueno, sí, te graduaste en Perú. Claro, sí, yo me gradué en Perú. Bueno, no sé, mi padre era una persona muy, digamos, muy política, mucho de ciencias sociales, él era abogado. Y bueno, me volvió un niño viejo, ¿no? Desde niño siempre estábamos hablando de realidad nacional y ese tipo de cosas. Sí. Y cuando terminé el colegio, no sé, me preguntaban qué quieres estudiar y dije economía sin saber exactamente a qué me estaba metiendo. Y luego entré a la universidad, empecé a ver la carrera y después de muchos años empecé a darle rumbo, porque cuando comencé no era tan claro, ¿no? O sea, la economía es una carrera que cuando la estudias los primeros años, al menos yo no la entendía. O sea, no entendía cómo se llegaba a ser economista, porque lo que estaba viendo era a veces, no sé, ecuaciones, fórmulas, maneras de tratar de predecir cómo se va a comportar la gente, pero con supuestos bastante absurdos. Es que además en la economía yo creo que hay bastantes vertientes. Es que abarca mucho, ¿no? O sea, es una ciencia, pero es una ciencia y bueno, de aquella manera, ¿no? Claro. O sea, al economista se le ha dado pues en los últimos años demasiada voz y voto, ¿no? O sea, el economista, ¿qué hacemos con la producción? ¿Quién responde? El economista. ¿Qué hacemos con el gasto público? ¿Quién responde? Sí, pero que no hay certezas. No, pues, no hay certezas. O sea... Ese es el tema, es como, claro, es como cuando uno ve a su padre y piensa que tiene todas las respuestas, y en realidad el padre no te las dice, pero no está seguro tampoco. Intenta creerse lo que te dice. Claro, también. Autoconvencerse, pero a veces que falla. Claro. Pues guay. Entonces empezaste en Perú y en Perú, o sea, ¿cómo es la educación en Perú? Es un sistema mixto, pero bueno, lamentablemente, ¿no? La educación pública en Perú es buena. Sí. Pero no es muy accesible, ¿no? O sea, bueno, hay mucha competencia por entrar a la universidad pública y lamentablemente no hay una conexión directa entre la educación pública y el mercado laboral. Bueno, es Latinoamérica, ya hemos hablado antes, hay muchos temas de este tipo, ¿no? Cuando uno sale de una universidad pública, a pesar de que probablemente la educación es mejor en algunos casos que la privada, eso no significa que vas a encontrar un mejor trabajo. ¿Empezaste a trabajar allí en Perú después de la carrera? Sí. ¿Qué hiciste? Me fui a trabajar a la banca, a finanzas. Justo lo que querías, ¿no? O sea... Claro, todo lo contrario a lo que quería, pero me fui a hacer eso. ¿Y cómo fue la oportunidad? ¿Cómo te surgió la oportunidad? Para mí es un misterio, ¿no? Me llamaron. O sea, yo estaba en mi casa, un día llegué a mi casa y mi madre me dice, ¿te han llamado del banco de crédito? Y yo pensé que tenía alguna deuda, ¿no? Bueno, yo no tenía en esa época, no tenía ni siquiera tarjeta, creo, de débito, ¿no? Si te llaman de un banco es porque... Claro, ¿no? Algo malo, ¿no? Porque a esa edad, y nada, contesto el teléfono y me preguntan si quería trabajar y si quería ganar 3 veces lo que ganaba. Bueno, nada, típica manera de convencerte, ¿no? Y nada, me hicieron estuve en una capacitación de 3 meses, creo, que era de un curso de especialización en banca, algo así, y luego entré a trabajar ahí. Muy guay. Y me quedé 7 años. O sea, 7 años entiendo que o sea, a disgusto no está nadie 7 años en un sitio. Claro, ¿no? Bueno, te vas acostumbrando. Es como, no sé, ¿no? La rana en la olla de agua. Si la hierves lento, ¿no? Pero sí, es interesante, o sea, aprendí mucho, ¿no? Sí. No puedo negarlo, o sea, precisamente para lo que hago ahora me ayudó mucho, ¿no? Porque básicamente era hablar todos los días con gerentes, con las áreas de finanzas, con especialistas en tributación, con auditores. O
Entonces, gente con la cual normalmente tú no te pones a hablar en la calle, ni en ningún lado. ¿Qué hace que ahora no te cortes, claro, a la hora de, claro, de 7 años después? Claro, ¿no? Porque es simplemente saber que cuando estás hablando de negocios hay un protocolo y bueno, estás hablando de dinero y de inversiones y de temas que la gente se toma en serio, ¿no? Y tienes que tener una conducta especial, pero a la vez tienes que tener, no sé, habilidades generales que te ayuden a que las cosas salgan. Entiendo que habrá diferentes perfiles de gerencia. Claro. Tienes que adaptarte un poco. Sí, tienes que entender además que los empresarios tienen una mentalidad o sea, necesitan respuestas rápidas, soluciones, porque pasan de una cosa a otra y luego a otra y luego a otra. Te tienen que prestar atención porque no es su ritmo de trabajo habitual. Claro. En esto también, sí. Muy guay. Y entonces, bueno, ¿empezaste en qué área? ¿En qué área estabas? Yo entré a banca empresa. Banca empresa, que es como se llama allí, ¿no? El tema de... es como banca mayorista, tal vez. No sé cómo le dicen acá en España. Ni idea. Pero eran bancas, empresas gigantes, bueno, grandes empresas, sí, y empresas multinacionales. Pero inversión extranjera directa, ¿no? Sí, claro. Eran empresas que tenían, no sé, veía aerolíneas, veía laboratorios y nada, lo que necesiten, ¿no? O sea, si tienen que hacer un proyecto no sé, lo que sea, un laboratorio nuevo, ¿no? Nosotros le damos fondos, ese tipo de cosas. Muy guay. Y luego me fui a un área que era de construcción, específicamente de crédito a la construcción. ¿Y qué tal ese área? Mejor, o sea, depende, pues, ¿no? O sea, profesionalmente me gustó y luego se volvió todo igual, ¿no? Porque básicamente siempre es lo mismo, estás haciendo edificios. Sí, al inicio cambias un poco, claro, coges la dinámica y luego otra vez repetitivo. Sí, claro. Sí. Eso, ¿no? Entonces, es interesante igual, es un mundo, no sé, ¿no? Ves un montón de cosas, pero en algún momento ya pues es lo mismo, ¿no? Ves un edificio, cuántos departamentos van a ser, cuánta gente va a vivir y ya. O sea, pueden ser proyectos gigantes de 500, 600, 1000 unidades, 3000, pero siempre es lo mismo. No cambia mucho la cosa. Claro. Y bueno, no sé, pues, ¿no? Ahora que veo I+D, cada proyecto que hago es distinto. Entonces, eso me ayuda un poco a... No, ya está bien. Por lo menos esa vía de esa inquietud que tú tienes la expresas de alguna manera, ¿no? En los informes. Claro. Aunque entiendo que te ayuda para la elaboración de informes técnicos, tiene la ayuda de investigadores y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, ¿no? Yo me dedico más a la otra rama, que es la justificación. O sea, yo veo lo que se ha dicho que se va a hacer, cómo se ha estructurado el proyecto y trato de darle forma, ¿no? Una historia que se pueda contar sobre cómo se ha llevado. Que sea coherente con todos los gastos, con todo lo que se está haciendo. Que es un mundo, claro, ¿no? Imagínate estar sentado en un ordenador y tratar de imaginar cómo se desarrolló un proyecto y cuántas horas hizo tal persona, cuántas horas hizo la otra. Y más ahora con los ERTES, que sí, con ese tipo de cuestiones con las que no cuentas. Y dices, joder, claro, es que técnicamente se ha hecho, pero es que esta persona ha estado mala 2 meses. Eso. Esta empresa ha cerrado y no se ha podido hacer esta actividad porque el laboratorio estaba cerrado. Claro. O, por ejemplo, en el mundo agrícola, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer específicamente en ciertos periodos de tiempo y como ha estado cerrado el año pasado, los proyectos han caminado, ¿no? De alguna u otra manera, pero sí, pues, ¿no? Tienes que solicitar, oye, amplíame el plazo de, ¿no? Claro. Algo así. Claro. Son distintas situaciones. Que se está terminando esto y no, sí, claro, y no nos ha dado tiempo. Lo bueno es que sí lo entienden, ¿no? Los organismos públicos tratan de darle apoyo a las empresas para que avance. Pues guay. Y entonces, bueno, de banca en Perú, ¿te trasladas a España por? Me traslado a España por, bueno, de alguna manera yo lo que me pasó fue que tenía ya, como te digo, 7 años trabajando en finanzas en banca. Entonces, obviamente, como cualquier persona cuerda, su alternativa de moverte a otra área es a banca o a finanzas. Claro. Pero yo me había cansado un poco de ese mundo, ¿no? No me gustaba, ¿no? sé, tengo muchos amigos que les encanta o que sueñan con trabajar ahí, pero a mí nunca me terminó de cuadrar. Entonces vine acá a España a buscar cambiar un poco mi rumbo profesional, porque en Perú, no sé, pues a la empresa a la que fuera y me piden mi CV, me han dicho, has hecho banca, ya, tienes que hacer básicamente lo mismo. O sea, no tienes otra opción.
Claro, es tu te vida bloqueas. profesional, pues no. ¿Qué haces si ya no te sientes cómodo con lo que haces? Das un salto. Yo hice un salto un poco largo, ¿no? Y tú un salto, sí. Un salto de continente, ¿no? Pero Sí, claro, sí, sí. eso fue. Y sencillo, la adaptación aquí fue sencilla a nivel personal y a nivel con la titulación, porque luego, o sea, no viniste aquí buscando trabajo, por así decirlo, viniste buscando, Claro, yo. por lo que yo te conozco, o sea, cualificación aquí. Claro, hice una convalidación. Eso, Hice una convalidación. convalidación que bueno, tuve que llevar algunas asignaturas que obviamente no podía convalidar porque son, bueno, muchas son de Fiscalía Española, Historia de España, Historia Económica de España, Derecho Español, cosas así. ¿Microeconomía también o...? Me hicieron llevar las más avanzadas, ¿no? Y eso Vale. fue duro porque, claro, llegué después de trabajar 7 años en un banco y te hacen llevar la microeconomía superior, la macroeconomía superior, estadística superior, econometría. Bueno, sí, ¿no? Esta econometría... A mí me parece ahora muy interesante. La primera vez cuando lo estudié. Cuando no lo estudias. Claro, claro. A mí me parece interesante cuando no lo tengo que estudiar, cuando no lo Ya. tengo que memorizar y, o sea, con Claro. la calma y tal, y digo, bueno, venga, vale, a ver cómo es esto, A mí la econometría. Cuando lo llevé aquí, tuve un profesor que era muy bueno y nos decía, ¿no? O sea, los límites también de eso, ¿no? Tú tienes variables, tratas de predecir cosas, pero hay cosas que se le escapan a ese modelo. El error. El término error o variables que están escondidas. Bueno, es un mundo que, claro, es denso, es aburrido, sí. pero cuando lo entiendes también es muy interesante. Pues guay. Y bueno, y entonces, ¿qué asignaturas te resultaron más interesantes o qué cambio notaste más fuerte, mejor dicho, respecto a lo que estudiaste en Perú y lo que estudiaste aquí? O sea, ¿qué cambio, qué es lo que más te llamó la atención? Ahí, bueno, por ejemplo, lo que he visto en Perú, en la universidad, bueno, en la que yo estudié, había una orientación de los profesores a hablar sobre lo que es la pobreza. Ajá. Por ejemplo, Latinoamérica tiene un problema crónico de pobreza extrema, que está relacionado a muchas otras variables, ¿no? A muchas otras cosas. No es solamente carencia de bienes físicos, está relacionado con la identidad cultural de las personas. Hay gente que simplemente no quiere no quiere estar dentro de un mercado, ¿no? Viven en el campo, viven haciendo otro tipo de actividades. Entonces, ¿cómo los clasificas? ¿Son pobres o no son pobres? ¿Qué es ese tipo de personas? ¿Debería ser clasificado pobre? Ellas no se sienten pobres. Ahora, dentro de eso hay otro tipo de cosas que lo hacen más complejo, ese tipo de análisis, ¿no? Sobre qué es la pobreza a nivel extremo. Aquí en España hay otra orientación. Por ejemplo, había un curso que era Economía del Desarrollo, que en las dos universidades se llamaba igual. Pero en Latinoamérica era pobreza, desigualdad, inclusión, políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de la vida de las personas. Acá en España no, era más el cambio climático, cómo mejorar la productividad, cómo integrar a España al resto de la Comunidad Europea para homogeneizar la productividad, cosas así. Otro tipo de enfoque, ¿no? Hay otras variables, ¿no? Otras variables que se tienen en cuenta para el tema de... Y también la cantidad de datos que hay. Era el índice de Gini, ¿no? El tema de la desigualdad. La desigualdad. Claro, ese tipo de variables, ¿no? Que vas viendo. Y la cantidad de datos que hay, ¿no? O sea, hay mucho más información acá. La información Aquí hay más información que... Claro. Hay información histórica desde 1800. Claro. Eso no existe, ¿no? O sea, no hay ese tipo de data que, claro, si algo tiene más de 50 años ya uno empieza como que a desconfiar porque no sabes qué tan bien se han recopilado, ¿no? Ahí en Perú te refieres. Claro. Hay muchas variables que se tienen que asumir, hacer ciertos supuestos incluso para poder corregir la data. Y entonces, bueno, una duda que tengo. Para trabajar aquí en España, ¿ha sido relativamente sencillo o te lo digo porque hablé en otro de los capítulos con Lorena, Ya. que hablamos de veterinaria, comentaba la dificultad que tenían en Australia, por ejemplo, para trabajar porque había un laberinto burocrático muy fuerte que yo pienso que es parecido en España. Yo no sé si es tu caso o el hecho de haber estudiado aquí te lo facilita o no sé.
Sí, bueno, ¿no? El hecho de terminar de convalidar los cursos aquí también era eso, ¿no? Era buscar que tenga un poco más de facilidad al momento de buscar trabajo. Y sí, hay un tema de las cualificaciones europeas, ¿no? Yo lo que he hecho es terminar la carrera y puedo entrar a un periodo que se llama de búsqueda de empleo, en el cual si se supone que, claro, tengo que buscar un empleo que tenga que ver con lo que he estudiado. Pero es que, claro, el I+D... Claro, ahí es un poco jugar. No, o sea, está muy relacionado, sí, pero es difícil de explicarlo a veces, pues, ¿no? Porque también, ¿quién sabe qué es I+D? Pero sí, o sea, no podría decir que me ha sido difícil encontrar trabajo. Lo que me ha sido difícil, o lo que me es difícil, es, claro, la parte burocrática de presentar papeles. La pandemia obviamente no ha ayudado mucho. En ese sentido ha sido complicado porque los plazos se han ido alargando y esas cosas, ¿no? Pero no podría decir que me ha sido particularmente difícil. O sea, a nivel de documentación que he tenido que presentar... Es como muy tedioso, ¿no? Como que no se pone demasiado fácil o sea, tú, aunque tú estés predispuesto, tengas toda la documentación, claro, depende de demasiados filtros, es que es un mundo, ¿no? Sí, o sea, hay distintas maneras de solicitar esa posibilidad de trabajar. En algunos casos te piden incluso que tienes que demostrar que la ocupación que vas a realizar no puede ser ocupada por otra persona que sea española. No sé, en mi caso no me han pedido eso, ¿no? pero que existe, se puede, ¿no? se puede solicitar. Obviamente yo he estado leyendo, ¿no?, bastante sobre el tema. Sí. Pero es un poco engorroso, ¿no? Claro, darse cuenta de todas las posibilidades que hay para encontrar, o bueno, para poder acceder al mercado laboral. Eso. Y luego, bueno, entonces entiendo que una vez que tú puedes acceder al mercado laboral español, se te facilita el hecho de, o sea, una vez asentado ese precedente, es más sencillo, por ejemplo, si tú te quisieses trasladar a Alemania, a Francia, al ser también comunidad europea, claro, la libre circulación de bienes, personas y todo esto que tiene la Unión Europea. No sé si a nivel de empleo... Yo sé que tengo un título en una universidad europea. Claro. ¿No? Eso me entiendo que sí, ¿no? Claro, se convalida entre toda la comunidad europea. Ahora, el permiso de residencia y eso no estoy seguro de qué tan... Eso igual sí hay que trabajarlo según país. Puede ser, claro, que... ¿no? Supongo que... Yo sé que, por ejemplo, ¿no?, en Alemania uno puede ir a hacer un máster y luego, al igual que aquí, puedes integrarte al mercado laboral alemán. No sé en otras partes de Europa, pero no sé exactamente a nivel burocrático qué tan complicado es eso, ¿no? Supongo que en Alemania debe ser un poco más complicado por el idioma y porque, bueno, por lo que sé, pues la burocracia alemana es como que más tácita, más rígida. Sí, claro, más rígida, así, muy, muy específica. ¿Y a ti qué te mola? Aparte de, bueno, en relación con el I+D bien, relación con la banca bien, check, pero claro, a ti te mola el tema del análisis de datos. También. Sí, es una parte, o sea, no sé, tengo una relación extraña con esto de los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí las redes sociales no es que juzgue a la gente que las usa, pero a mí, la verdad, particularmente no soy mucho de usarlas, ¿no? Pero me interesa mucho la cantidad de datos que puede generar una red social sobre las conductas humanas. Entonces me gustaría poder estudiar eso. Me gustaría poder saber cómo, utilizando la gran cantidad de datos que hay al día de hoy, en parte generada por redes sociales o por cualquier otro mecanismo de recopilación de datos, hace que se pueda moldear un mundo mejor, ¿no? Sí, al final entiendo que la publicidad, la comunicación en sí, que se realiza, está en base a todo ese tipo de análisis. Claro. Está en base a un análisis de datos, encontrar tu público objetivo, saber qué es más efectivo, qué cosa es más efectiva que otra, saber dónde moverte según qué cosa tienes tú que ofrecer. Sí, o sea, ahí hay muchas discusiones, incluso también, o sea, por ejemplo, hay discusiones también sobre si el uso de estos datos en los algoritmos, ¿no? Que la palabra de moda es el algoritmo. Sí, el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Instagram, cómo te visibiliza. Claro, si son justas o no. Sí. Porque hay evidencia también que como los algoritmos de alguna manera imitan la conducta humana, terminan generando conductas racistas o machistas o clasistas.
Entonces, es un tema interesante, ¿no? Que obviamente que quisiera en algún momento ver más a fondo, porque sí me interesa mucho. Estoy llevando yo estoy llevando cursos así en línea, ¿no? Porque estoy buscando un máster, pero bueno, el tema del COVID no ha ayudado mucho, pues no puedo tampoco desplazarme así como para poder. Sí, porque tampoco tiene carné, ¿no? O sea, estás todavía... Claro. Ahí fallaste tú, ¿eh? Ahí fallaste tú. Sí, ahí fallé. En eso sé que fallaste tú. Sí, debí tramitarlo antes del COVID, tío. No sé por qué. Siempre dejo para el final lo más importante. ¿Y por qué te decidiste? Eso no te lo he preguntado. ¿Por qué te decidiste por Murcia? ¿Por qué me decidí por Murcia? No, bueno, yo estaba con mi novia, vinimos o sea, ella era la que quería venir a España al comienzo. Y me dijo, en algún momento de la relación, me dijo para venir juntos. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Básicamente buscar un lugar en el cual podamos convalidar cursos. Yo también, la verdad, o sea, como te digo, vengo de una ciudad de 11 millones de habitantes. Al comienzo quería buscar un lugar un poco más pequeño, tranquilo. A ella le gustaba también un lugar cálido. Dijimos que el sur. El idioma supongo que hará. El idioma, claro, ¿no? Bueno, sí, el idioma. Sí, pero que no afecta a nivel región dentro de España, pero entiendo que para seleccionar España y no Alemania, lo que hemos comentado antes. Claro. Pues nada, tío, me molaría hablar ahora de Perú. O sea, centrarnos en Perú. Hemos hablado así un poco, hemos tocado alguna cosilla. Pero bueno, ya sabes que a mí me llama mucho la atención. Sí, claro, tú querías viajar allá. El verano pasado. El verano pasado querías... Claro, ¿no? Yo quería ir a Barcelona, tú querías ir a Perú antes del COVID. Entonces, chapó al medio. Vamos a intentar. Tú lo vas a tener más fácil para Barcelona. Ya, ahora. Yo a Perú no sé. Bueno, ahora pero está bueno, complicado. antes o después. Sí, irá para allá. Y por ejemplo, lo más representativo, por razones evidentes, lo más grande que hay allí es el Machu Picchu. Lo más alto. La fotografía. Sí, no, es un lugar impresionante. Está, creo que a 3.000 algo metros del mar, 3.400 metros del mar. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Yo he ido... Que viene de los incas, ¿no? De la cultura inca. Era un lugar ceremonial o de descanso del inca. Pero no se sabe o se estima que es eso. O sea, claro, se sabe que era un lugar de descanso. Ajá. No se sabe si era ceremonial, me parece. Tampoco sé mucho, o sea, lo hemos escuchado, lo he escuchado bastantes veces, ¿no? Pero claro, yo he ido ahí de niño, he ido una vez cuando saliendo del colegio en el viaje de promoción, bueno, algo así, fuimos allá. En Cusco está, ¿no? Sí, en Cusco, está en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está como que al medio, bueno, divide al Perú, ¿no? Es una cordillera gigante en esa cordillera está Cusco y ahí está el Machu Picchu. Y afectará, ¿no? Esa división afecta culturalmente al país, ¿no? Claro, lo que hemos hablado, te estaba hablando de la pobreza, ¿no? En lo que estudiamos en economía, obviamente siempre está el tema de los Andes, ¿no? Porque es como una muralla que divide el continente. Y es raro eso, ¿sabes? Me resulta porque por ejemplo aquí tenemos los Pirineos que justo separan Francia y España. Claro. Pero es raro que justo haya una montaña entre medias de dos a nivel, no sé, por guerras que se hayan podido suceder allí, por conquistas, ese tipo de cuestiones. Tener una muralla natural, no sé. Es gigante. Tenerlo o sea, es difícil, supongo, de que eso se haya dado así. No sé tampoco la historia de Perú. De cómo se formó el país o cómo... Ahora existen carreteras y todo, pero en algún momento no se podía cruzar. Eran pueblos separados, entiendo. Claro. O sea, cuando inició el país, por así decirlo, como país, o bueno, tiempo atrás. Es que ese es un tema, la identidad dentro del territorio peruano antes de la guerra de independencia. Ajá. Yo no sé cómo existía, ¿no? No era un territorio unido, incluso dentro de los incas, o sea, la manera política de los incas de establecer su imperio no era necesariamente con un sentimiento nacionalista, ¿no? Eso es algo que... relativamente reciente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, los incas lo que hacían era negociar, llegaban a un pueblo y le decían, bueno, o se unen a nosotros o se olvidan de todo, ¿no? Cazaban o me cojo esta burra para mí. Entonces, no es la identidad peruana así pre-independencia o pre-conquista,
es complicado de... Claro, ¿no? Porque son distintos, o sea, lo que te decía antes alguna vez, el Amazonas, por ejemplo, son pueblos que tienen otra manera de ver la vida, otra manera de ver el mundo. Hay zonas donde dicen, nosotros no somos peruanos o colombianos o brasileños, nosotros somos amazónicos, tenemos 5.000 años de antigüedad. Que amazónicos entonces tendrán un sentimiento común con gente de Brasil que estén en Amazonas, claro, con gente de Colombia. Colombia también, ¿no? Tiene parte de... Claro, son zonas que están metidas pues debe ser la zona más inhóspita pues, ¿no? del Perú, ¿no? De Latinoamérica, porque es vivir en la jungla. Bueno, no la jungla, ¿no? Pero es bien difícil vivir ahí, ¿no? Territorio inaccesible. Hace que 3 años creo salió una noticia de un pastor evangélico que fue a una de estas comunidades y creo que lo mataron incluso. Eso pasó, lo vi en un... Lo estuve leyendo también, en una isla. Es que además siempre pasa lo mismo cuando quieren evangelizar a alguien que... Y es uno solo, ¿no? Y es uno solo. Claro. Que era como una... Ahí no me acuerdo ahora del nombre. No me acuerdo del nombre, pero bueno, seguro que a la gente le viene a la cabeza. Era como una isla de gente que tú llegabas a la isla y te mataban. Te tiraban flechas, no llegabas a la orilla. Y yo creo que recuerdo a alguien que intentó llegar, intentó convencerlo, no sé qué, y le entregó una Biblia o algo así o tal. Yeah. O intentó lo que tú dices, contactarlos por alguna manera por sentimiento religioso. Pues venga, esta gente está desamparada, chicos, no te necesitamos, o sea, fuera de Dios, no hace falta. Esta gente está bien, claro. Tan fuerte, no es que te pueden sano, mírame, no claro, no me tío, falta nada. Déjalos en paz. ¿Qué necesidad? Sí, pues bueno. Bueno, oye. Y entonces se da ese tipo de circunstancias, ¿no? Que hay gente que hay muchas culturas, que no se siente peruano, pero que realmente está dentro del territorio peruano. O sea, claro, ¿no? Es un territorio muy grande. Perú creo que hace poco vi y está dentro de los 20 países más grandes en extensión de territorio. No en población, claro. No, en población no. Claro, hay también zonas que están muy deshabitadas. Es un país muy centralizado en Lima, lo que hablábamos al comienzo. Sí, esos 11 millones. Claro, sube de muchísimo 32 millones. Un tercio de la población en una ciudad. Eso. Muchísimo. Y claro, hay muchas comunidades que están fuera de la civilización y hay otras personas que simplemente han sido excluidas por el Estado también. El Estado peruano es endeble. La gastronomía en Perú cambia tanto el hecho de, como lo que hemos hablado antes, el tema de esa separación. Sí, porque ese cambio cultural. El tema, por muchas razones. O sea, la primera, la geográfica, la comida, o sea, los frutos, las verduras, la comida que puedes encontrar en las distintas partes del territorio son distintas. En la selva hay muchas frutas, muchas cosas que no existen en otras partes de Perú o que no existen en otras partes de Latinoamérica. Entonces la geografía influye mucho. Y por otro lado es lo que te digo, ¿no? De las culturas, que cada una, bueno, la comida de la costa está más relacionada a la comida marina, ¿no? A los pescados. En la sierra tienes, en la parte de los Andes tienes otro tipo de comida. En la selva también, ¿no? Dependiendo de los animales. Y por otro lado tienes las migraciones que han llegado a Perú, ¿no? Acuérdate que América en general siempre ha sido como que, bueno, históricamente no la idea de las oportunidades, la gente que decía, ay, me han dicho que en Perú se vive muy bien, y un barco 3 meses y llegaban y empezaban a trabajar. Claro, ¿no? Porque tenía que ir por barco. Claro, ¿no? Era lo sencillo. Por ejemplo, había una migración china y por eso hay comida china peruana. Que siempre me miran raro, ¿no? Pero sí, hay una mezcla china-peruana y es similar, pero tiene diferencias con la comida china que hay en otras partes, ¿no? Y la cultura, los chinos en Perú están muy integrados también en la sociedad, ¿no? Entonces no es solamente una integración gastronómica, sino que es cultural. Existe una mezcla, digamos, de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero el chino peruano, ¿no? ¿Hay racismo en ese sentido en el país? En Latinoamérica en general hay mucho racismo, ¿no? Sí. Perú es un país sí racista, lamentablemente, ¿no? O sea, racista a un nivel absurdo, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, ¿no? La publicidad en un país en el cual no sé qué porcentaje se identifica como blanca,
que se identifica, ni siquiera que lo sea, Sí, sí, lo que sí. se identifica como blanca debe ser menos Porque menos del 20%. ¿Qué se entiende como blanco? O sea, bueno, digamos la ¿Qué tez blanca, qué ¿no? sentimiento? Es muy complejo el tema racial en Latinoamérica. Hay blancos que no son blancos. Tiene que ver con estatus, tiene que ver incluso con la manera en la que hablas. Que no es una cuestión tampoco de color, o sea, es una cuestión... Solo es una cuestión de color, ¿no? Y ahí va cambiando también, ¿no? Hay zonas del Perú en donde la gente es blanca, pero tienen una manera de hablar que no es considerada blanca, entonces no son blancos. Y hay lo contrario también. No sé, el tema racial en Latinoamérica es bien complicado. Y la publicidad, sin embargo, a pesar de que tienes, como te decía, ¿no?, menos del 20% de la población probablemente se identifique como blanca, toda la publicidad que tú ves en Latinoamérica, o al menos en Perú, es como si todos fuéramos blancos. Que no tiene sentido, tiene sentido porque además lo que hemos hablado antes, el análisis de datos, adaptarte a las demandas de la gente, si tú tienes un 80% de población que no es blanca, ¿por qué la dejas de lado? No sé, es como raro, ¿no? Además que es raro, como tú dices, es sintomático de alguna manera de que la gente no se siente cómoda, ¿no?, con el color de piel, y eso es algo bien duro, ¿no? Porque la gran mayoría de gente vive avergonzada del color de su piel. Ajá. Y eso es algo que me da mucha lástima, porque claro, o sea, aquí en Europa, ¿no?, tú ves una publicidad del Corte Inglés y dices, bueno, sí, todos más o menos están representados por lo que dice esa imagen. Típico anuncio de Benetton, que es una de las marcas que es como, pues mira, tengo una persona negra, una persona china, o sea, asiática, una persona blanca, con pecas, pelirrojo. Es como súper idílico. Chico, sí, vale, entiendo que tienes que representar a toda la gente, pero que esto no es un arcoíris. Ya lo que encuentras es un solo color. Y claro, y por ahí alguien que sea negro, ¿no? Pero por lo general, es más, hay unas tiendas que es tipo el Corte Inglés. Sí. Que cada cierto tiempo saca publicidades que todo el mundo, o sea, explota en redes sociales, como cómo puede ser tan fuera de contexto o tan racista esta publicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, sale una persona, no sé, rubia, blanca, de ojos azules, vestida como de indígena, y tú te miras y tú te vas al espejo, te miras y claro, dices... y la gente dice, pero ¿esto qué tiene que ver con la realidad nacional? O sea, y lo peor es que lo hacen sentir racista a uno mismo, ¿no? Dicen, con el racismo está en tus ojos, no está en mis ojos, está en tu publicidad. O sea, ¿por qué necesidad hay de hacer esa...? ¿Y quién controla esos medios de comunicación? Ahí en Perú normalmente suele ser la misma gente la que controla esos medios. Bueno, los medios de comunicación en Perú, por lo general, hay una especie de monopolio, ¿no?, grande de ciertas 2 o 3 familias que son las que controlan la gran mayoría de los medios de comunicación. Tanto televisión como periódicos, como cualquier medio. Sí, y que de cuando en cuando se va notando, claro, o sea, por lo general no se nota necesariamente que tengan un interés en común, pero cuando hay un tema muy complejo que te ves siempre en la misma línea de pensamiento. Claro, siempre en la línea de pensamiento, y a veces esa línea es un poco agresiva con la gran mayoría de la población. ¿Y el tema de la política en Perú, cómo funciona? O sea, ¿es similar aquí que tenéis un parlamento y se decide o sea, votas partidos políticos, o no tiene nada que ver? Sí, o sea, teóricamente, ¿no? Teóricamente hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder... ¿Independiente uno de otro? Bueno, la idea es que en realidad, para mal, en mi opinión, es independiente. Sí. O sea, yo no creo que deberían estar concentrados los poderes, simplemente que no se utiliza bien. Coordinados. Esa división de poderes no se utiliza bien. No funciona en la actualidad. Porque el Congreso lo que ha hecho en los últimos años es simplemente tratar de anular la capacidad política del Poder Ejecutivo. Y lamentablemente el elector peruano no ha logrado reflejar sus demandas políticas ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo. Entonces ahora nos encontramos en una situación en la cual no existen partidos políticos en Perú, básicamente. O sea, existen cascarones de lo que alguna vez fueron partidos políticos y no representan a nadie, ¿no?
y están secuestrados por criminales, básicamente. O sea, no es una situación cómoda para nadie. No, porque un peruano vota sabiendo que lo que está votando es básicamente como votar la basura, ¿no? Esa diferencia es prácticamente la misma. Ya no tiene... O sea, tú simplemente sabes que cada vez que vas a votar, el sistema democrático no te va a tener demasiado en cuenta. Claro, ¿no? Va a jugarte en contra, más sí. bien, porque con lo que te decía, ¿no? Hay partidos políticos que... O sea, perdón, no son partidos políticos, son como movimientos. Es como que creemos ahorita una o sea, no hay estructuras de partido como tal, sino que hay gente que se une en un momento dado cuando llegan unas elecciones, claro, para formar un grupo y presentarse. O sea, claro, es como más espontáneo. Eso. Y no tienen continuidad. Claro. Y ni siquiera dentro del mismo gobierno tienen continuidad. O sea, dentro de los 5 años se disuelven, entran a otro... A ver, eso es bueno y malo. Es bueno en el sentido de que no se generan estructuras y no se replican comportamientos poco éticos. Pero sí que es verdad que no tener una estructura genera mucha inestabilidad. Es que el tema es cuando la ética ya está tan por el suelo que simplemente te pasas de un lado a otro porque es como que me siento aquí, no, ahora me siento en ese lado, ¿no? O sea, se ha vuelto un... La palabra ha perdido valor. Sí, la coherencia. El tema es que, por ejemplo, ¿no? Ha ido empeorando, ¿no? Al menos de lo que yo voy analizando. O sea, en los últimos años se formaba este tipo de partidos, entre comillas, un año antes de las elecciones, ¿no? Hacían campaña, ganaban o perdían, lo que sea. Pero ahora cada vez ese tiempo es más corto. O sea, es como que van rentabilizando. Dicen, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que unirnos y empezar a hacer campaña para generar algún tipo de rédito político? ¿1 año? No, mucho tiempo, muy caro, mucho dinero. 6 meses, 3 meses. No queremos terminar tampoco con esto con la nota depresiva, tan ¿no? Pesimista, pero bueno, oye, no sé, hablando de música. Claro. No queremos tocar esta canción. Claro. También le das a la música, ¿no? Sí. ¿Y qué te queda para ya lanzarte al estrellato? ¿Al estrellato? No sé, no. Yo toco mucho lo que me gusta tocar y eso está creo que lejos ahorita del estrellato, ¿no? Me gusta mucho la música latina, yo toco salsa. Antes he tocado cumbia. Música latina no entendida como reggaetón. Como trap, reggaetón, no, claro. O sea, esos son gustos que, bueno, al menos, como yo lo defino, creo que para mí, al menos, no hay un estado de ánimo en el cual yo sienta que necesito escuchar ni trap ni reggaetón. Después de darle muchas vueltas y no tratar de reconciliarme y luego eso es que estás mayor, tío. Claro, estoy mayor, ¿no? O sea, pero no existe ni manejando, ni trabajando, ni en mi casa que diga voy a ni haciendo deporte tampoco, que mira que haciendo deporte tampoco, que tienes que animarte. Pongo Led Zeppelin, no sé, pongo algo, pero sí, pues soy mayor, ya. Ya está, si es que no se puede, o sea, no puede llover al gusto de todos. O sea, no me puedo forzar a mis 34 años a buscar que me guste algo que simplemente no me gusta. No respeto, trato, ¿no? Pero no podría tocar eso, no podría vivir de eso. Entonces, ¿a qué le das más? Yo toco salsa, o sea, estoy tocando son cubano. ¿Cómo es el son cubano? ¿Cómo es así? ¿Es un tipo de salsa? ¿Es un tipo de...? En realidad la salsa es un término que es bastante complejo, ¿no? Porque el son cubano es la raíz. O sea, es un tipo de música que sale de Cuba. Ahora, por razones incluso políticas, ¿no? Obviamente tú sabes que Cuba estuvo bloqueada durante mucho tiempo. Sí. Bloqueada, creo, no estoy seguro. Bueno, creo que empezó a abrirse a Estados Unidos. Claro. No sé, ahora mismo ya me he perdido en qué punto, ahora mismo no sé en qué punto estará. Pero yo recuerdo que hace 2, 3, 4 años empezó a abrirse un acercamiento. Claro. No sé, no sabría decirte ahora mismo, no. Claro, entonces... Si algún cubano ve este capítulo, si algún cubano ve este capítulo, pues que nos cuente. Claro. El son cubano, claro, es la raíz. Sí. De ahí nace la salsa, que, bueno, el son cubano se expande por toda Latinoamérica, o toda América en realidad, y en Estados Unidos músicos cubanos, puertorriqueños, empiezan a tocar y se empieza a generar un movimiento
con un sonido particular, ¿no? Porque también eso es una discusión, ¿no? El son cubano es un tipo de música y la salsa parte del son cubano, pero también tiene un concepto propio. Y luego, bueno, la salsa, también hay mucha discusión sobre si el género sigue vivo o ya no es salsa y es otra cosa, ¿no? Si ha evolucionado. Si ha evolucionado o si ya no es lo que... ¿no? Porque en realidad ahora lo que hay muchas veces es una simplificación de lo que en una época se hacía a nivel musical. Y muy bueno, yo toco eso. Pues tío, yo por mí, yo es que ya más, ¿se te queda algo de lo que quieras hablar? No sé si nos hemos dejado algo. No, yo creo que yo he estado muy a gusto y creo que ya... Salvo por las inclemencias de... Claro. Yo también feliz de que hayas aceptado la... No, hombre, ¿cómo no? Yo feliz, yo he estado hace tiempo... No, o sea, me encanta además lo que haces, ¿no? Me parece muy bonito y muy interesante. Pues nada, tío, encantado de haberte tenido, de verdad. Igualmente.